que llevan y traen información de diferentes naturaleza. ¿Okay? Cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de las áreas funcionales, ¿no? Áreas que procesan información, ¿no? Y la devuelven, ¿no? O la llevan hacia otras partes del cuerpo. En cambio, los encargados de llevar esta información son los axones, de la sustancia blanca. La sustancia blanca, que saben ustedes, se clasifica según su longitud y la dirección que tiene en fibras. A ver, claro, pero esas fibras, ¿cómo se clasifican en eso? Por la dirección que tienen, ¿no? Por su longitud. Fibras. No. ¿No han hecho la teoría? No. Con razón. Ya. Ah, verdad, tiene razón. ¿Ok? Se clasifican en tres, ¿no? En tres ítems, que son las fibras de asociación. Es decir, fibras que unen giros, ¿no? Unen giros o elementos que se encuentran en un solo hemisferio. Es decir, esas fibras están incluidas en un solo hemisferio, ¿no? Y por su longitud se clasifican en fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. ¿Okay? Fibras de asociación cortas y largas. Luego tenemos fibras comisurales, aquellas que pasan de un hemisferio a otro, que cruzan la línea media. Antes a esta cisura interhemisférica se le llamaba la comisura mayor. De ahí quedó el término comisural. Entonces, pasan de un lado a otro. El cuerpo calloso, por ejemplo, es un ejemplo de fibras comisurales. Y luego tenemos las fibras de proyección, ¿no? Aquellas que se proyectan desde la corteza cerebral, ¿no? Y salen fuera del hemisferio. Algunas pueden llegar, por ejemplo, al tálamo, otras pueden llegar al tallo cerebral y otras llegan hasta la médula, las más largas. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar con las fibras de asociación cortas. Las fibras de asociación cortas son aquellas fibras que unen, miren, ¿ve? Dos giros, ¿no? Dos giros próximos. Acá, por ejemplo, tenemos dos giros próximos, miren, dos giros vecinos, y esta, ¿ve? En forma de U, las unen, ¿ve? Entonces, ejemplos de fibra de proyección, fibras de asociación corta son las fibras en U, ¿no? Acá también hay otra fibra en U, ¿eh? Estas fibras en U. Solamente hay fibras en U, por si acaso no hay fibras de alianza ni cristal, ¿verdad? Para que recuerden siempre. ¿Okay? Ese es un tipo de fibras de asociación corta. Otro tipo que conocen ustedes también son estas de acá, miren, ¿ven? Aquí se encuentra el claustro o antemuro. Ahí está el claustro o antemuro. ¿Quién rodea el claustro y el claustro o antemuro? ¿Quién está a ambos lados? La cápsula extrema, ¿no? Que está hacia afuera, y la cápsula interna que está hacia adentro. Y al medio de ella se encuentra, miren, ¿ven? Acá, el claustro o antemuro. En la cápsula externa existen fibras bastante cortas que unen al claustro, que es uno de los núcleos basales, con el putamen. ¿Okay? Fibras claustroputaminales, así se le conoce. Eso es de medio feo el nombre, pero así es. Y acá vamos a encontrar nosotros, en la cápsula extrema, fibras cortas también que conectan el claustro con lo que es la corteza de la ínsula, ¿no? Claustroinsulares. Entonces, ¿cuáles son las fibras de asociación cortas, ¿no? Son las fibras en U, que por todos lados, cualquier corte se pueden ver, ¿no? La cápsula externa y la cápsula extrema. Acuérdense que la cápsula interna son fibras de proyección. Todas así como dicen cuando hablamos de fútbol, ¿de quién hablamos cuando hablamos de fútbol? Pues de Messi, hablamos de Ronaldo, ¿eh? Cuando hablamos de fibras de proyección, hablamos de la cápsula interna. Entonces ya la mayor representación. ¿Ok? Entonces tenemos acá estas fibras. Entonces acá tenemos, aquí echado está el claustro antemuro, y aquí de pie está la cápsula externa, y más afuera la cápsula extrema. Y acá podemos ver nosotros estas fibras, miren, ¿ve? Ahí están. Fibras en U. ¿Ve? Entran las fibras en U.
Ahí están las fibras de asociación cortas. Las fibras de asociación largas, ¿no? Son haces bastante largos que unen lóbulos. Ya no unen ya giros que están próximos, sino unen un lóbulo común. Por ejemplo, unen el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Son más largas las fibras. A esas fibras se les conoce como longitudinales superiores e inferiores, ¿no? Fibras longitudinales superiores e inferiores. Estas inferiores las podemos ver acá. Ahí está. Las fibras longitudinales inferiores, que es este haz de acá, estos haces de acá, son las fibras longitudinales inferiores. Acá tenemos arriba al cuerpo calloso, pero ellas son fibras comisurales. Estas son fibras de, ¿no?, asociación largas, ¿no? También fibras de asociación largas son estas de acá. Aquí está bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama esta parte del cerebro? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama esto? Este giro, ¿cómo se llama? Que está encima del cuerpo calloso, ¿cómo se llama? Cíngulo. Y ustedes observan, miren, a simple vista acá se ve que el cíngulo está formado por fibras, miren, las fibras del cíngulo. Miren, si yo les pongo así, simplemente cíngulo. Pero si yo les estoy levantando aquí las fibras, esas son fibras del cíngulo, las fibras del cíngulo. Esas también son fibras de proyección largas, ¿no? Fascículo, entonces, longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior que vemos acá. Y las fibras del cíngulo son fibras de, ¿no?, asociación largas. Ahí tenemos entonces esas fibras de asociación largas. El pasado era longitudinal Inferior, así. ¿El superior cuál era? No se ve el superior ahí. El inferior sí se ve, pero el superior no, está perdido ahí. Y ahí están las fibras, ¿ves? Fibras del cíngulo. Luego tenemos las fibras comisurales. Vamos a encontrar nosotros entre las fibras comisurales la más importante, que no es sino otra que el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Aquí está el cuerpo calloso, acá también está bien claro. Este cuerpo calloso es una lámina de sustancia blanca de 10 por 10 centímetros, es bastante grande, que une ambos hemisferios. En un corte sagital nosotros vamos a ver, ¿no?, una rodilla hacia adelante con su pico, ¿no?, que remata hacia atrás, este es el pico del cuerpo calloso. Tenemos arriba el cuerpo o tronco, ¿no?, y hacia atrás el rodete. Entre el rodete y el cuerpo hay una parte, miren, que es bien delgadita, el istmo del cuerpo calloso. Aquí tenemos el istmo del cuerpo calloso. De la rodilla del cuerpo calloso nacen dos elementos. Uno, este que está acá. Esta laminita blanca que separa ambos ventrículos laterales. El septo pelúcido. El septo pelúcido se origina en la rodilla del cuerpo calloso. Y también de la rodilla se origina el forceps menor. El forceps menor, que lo pueden ver en un corte. Aquí lo pueden ver, aquí se puede ver fácilmente. Es este de acá. Aquí está la rodilla y aquí está el rodete hacia atrás. Más grueso el rodete, ahí, engrosado. Y ahora de la rodilla. Y este haz de fibras que sale y se va al lóbulo frontal es el forceps menor. Entonces, dos derivados de la rodilla son el septo pelúcido y el forceps menor. Luego tenemos que hacia atrás el rodete también tiene una proyección, ¿no?, pero es mucho más larga, ¿eh?, y que se conoce con el nombre de forceps mayor y que se dirige al lóbulo occipital, Ahí estaría. Esas serían, por ejemplo, es un ejemplo de fibras comisurales. Otro ejemplo de fibras comisurales es esta columna, miren, que se distingue bastante, se deja ver cómo es, ¿no? Esta columnita de fibras, miren, ¿la ven? Acá, esta columna de fibras, miren, bien notoria, que se conoce con el nombre de comisura anterior. La comisura anterior está sobresaliendo. ¿Okay? Esta comisura anterior está conformada por las fibras olfatorias, ¿no?,
las dos vías olfatorias se intercruzan en la línea media, ¿no? Y forman lo que se llama la comisura anterior. ¿Okay? Por ahí pasa información olfatoria, pero también pasa información visual y auditiva. ¿Okay? No se olviden de eso, información visual y auditiva. Bueno, ¿qué funciones tiene la comisura anterior? Olfatoria, visual y auditiva. Que todo ese tipo de información pasa por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por debajo, ¿dónde había el cerebrito que estaba bonito? Había uno que se veía claro. Otro ejemplo de fibras comisurales es el fornix, por ejemplo, ¿no? El fornix. No hay. A ver acá. Aquí está el fornix. Si nosotros tenemos acá al cuerpo calloso, tenemos la rodilla y el rodete, ligeramente por detrás del rodete, es decir, a la altura del istmo más o menos, ¿no? Nosotros vamos a ver una columna de sustancia blanca que es esta de acá. Esta columna de sustancia blanca. Ahí lo estoy mostrando, ¿no? Esta columna de sustancia blanca, que se conoce con el nombre de fornix, el fornix. Llevámoslo acá y pegado, miren, al cuerpo calloso, esa columna de sustancia blanca, que me hace el fornix. El fornix es una estructura que parece una mesa de 4 patas, ¿no? En 4 patas curvas, ¿no? En 4 patas curvas, que se conocen como columnas, ¿no? O pilares, ¿no? Y que conectan ambos hemisferios, pero lo hace como parte del sistema límbico, es decir, el fornix tiene funciones emocionales. Si el fornix es alterado, hay alteraciones de la conducta de la persona, ¿okay? Sobre todo en lo que es memoria y aprendizaje. El fornix sirve, ¿no? Para guardar memorias, junto con el hipocampo. El hipocampo las guarda acá en la corteza cerebral, ayudado por el fornix que lleva la información al hipocampo. Si el fornix falla, el hipocampo ya no puede guardar nuevas memorias. Ya las memorias que son inmediatas se borran con el tiempo y hay que volver a aprenderlas nuevamente. Entonces, esa es la función del fornix, función emocional, ¿ok? Función emocional. Había otra que estaba bonito, que el fornix. Aquí está. Este blanco. Miren, voy a abrir, mírenme. ¿Lo ven ahí? Ahí está colgando. ¿Ven? Este de acá. Un ratito para no volármelo. Ahí está. Ahí se encuentra el fornix. ¿Ven? Lo cierro, abro y ahí dentro se encuentra el fornix. Alfiler blanco. ¿No? El alfiler blanco. Ese es el fornix. Ese es el fornix. El blanco. El blanco. ¿No? Las columnas de atrás, que por lo general se llaman pilares, ¿no? Cuando pasan el borde inferior del rodete, se llaman fimbrias, ¿no? Se conoce con el nombre de fimbrias. Acá todavía sigue llamándose pilares, ¿no? O columnas, como quieran ustedes. Pero cuando van más hacia abajo, pasan el rodete del cuerpo calloso, se conoce como fimbria. Y que justamente van hacia la parte del parahipocampo. Por eso tienen esa conexión emocional. Otro elemento más. Ya no había más. Hay otros elementos que no vamos a ver acá, por ejemplo, la comisura posterior, ¿no? Que tiene función visual, ¿no? Actúa sobre los reflejos visuales. Tenemos también, que si este sí lo podemos ver acá. Aquí está. Entonces, también actúan como fibras comisurales, porque están hacia ambos lados. Miren, ¿ves? El infundíbulo hipofisiario. El infundíbulo hipofisiario. ¿Ok? Es el cachito Ese pedacito. Si ustedes lo ven de frente es como una onda. Ustedes conocen las ondas, ¿no? Es un palito con 2 brazos donde ponen una liga y disparan, ¿no? Es así, ¿no? Este de aquí sería el tallo. Esto que está colgando es el tallo.
Y la parte donde está empezando a abrirse, ahí arriba, como una Y, ese es el linfundíbulo. ¿Ve? Entonces aquí es el linfundíbulo y aquí abajo sería el tallo hipofisiario. Ambos también son elementos interhemisféricos, es decir, elementos, ¿no?, que poseen fibras comisurales. Fibras comisurales. Blanco el linfundíbulo y el rosado. Ya. En blanco el infundíbulo y el rosado el tallo hipofisiario. Infundíbulo hipofisiario, tallo hipofisiario. Y luego vienen las fibras de proyección, ¿no?, las famosas fibras de proyección. Cuando hablamos de fibras de proyección, estamos hablando de la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna. Pásame esa muestra. Creo que aquí está bonita la cápsula interna. Aquí está bonita la cápsula interna. Miren, ¿ven? Inclusive se puede ver a simple vista, antes que la destruya, para que la vean. Miren, ¿ven? ¿Conocen lo que es un boomerang, no? Sí, mira, miren, tiene la forma de un boomerang. Este caminito blanco que 1, 2, 3, ¿ven? ¿Lo ven? Ya. Vienen acá, ¿ven? Así vienen. 1, 2, un codo, 3. Ahí está bien clarito. Esa es la cápsula interna. Esta cápsula interna tiene hacia adelante lo que se llama el brazo anterior, ¿no? El brazo anterior. Ese brazo está en relación, pues, con el núcleo caudal, la cabeza del núcleo caudal, ¿no? Es más, se encuentran entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Ok? Por ese brazo anterior pasan las fibras frontopontinas, ¿no?, y las fibras corticotalámicas, las corticotalámicas. Es decir, pasan fibras que van de la corteza. Las frontopontinas vienen de la corteza, ¿no?, frontal, y se dirigen hacia lo que es, ¿no?, los núcleos del puente. Mientras que las fibras corticotalámicas vienen de la corteza y llegan ¿a dónde? Al tálamo. Y son fibras de respuesta, ¿no?, que tienen para las fibras tálamo-corticales. Las tálamo-corticales, ¿no?, el tálamo recibe información, lo procesa y lo envía a la corteza mediante fibras tálamo-corticales. La corteza procesa toda esa información y la devuelve mediante las fibras corticotalámicas. Entonces, las corticotalámicas anteriores y las frontopontinas pasan por el brazo anterior. En este recodo que vemos acá, que viene a ser la rodilla, ¿no?, la rodilla de la cápsula interna, ¿no?, está pasando, ¿no?, una sola vía, que es la vía córtico-nuclear. ¿Qué cosa es la vía córtico-nuclear? Aquella vía que lleva información desde la corteza cerebral hacia los núcleos motores de los pares craneales. ¿De qué pares craneales hablamos? A ver. El primero tendrá núcleo motor. El primero es olfatorio. El segundo tampoco tiene núcleo motor porque es óptico. El tercero sí tiene 3, 4 y 6. 3, 4 y 6, ¿no?, que son los núcleos, ¿no?, consecutivamente de lo que es el oculomotor, el troclear y el abducens. ¿Qué función tienen esas fibras que salen de esos núcleos? ¿Qué cosa inervan? ¿Qué cosa inervan? Los músculos extrínsecos del ojo, es decir, aquellos músculos que dan movimiento a los ojos. Inclusive también está inervado el músculo elevador del párpado superior. ¿Ok? Entonces, gracias a esas fibras que vienen de la corteza, que nosotros podemos realizar los movimientos de los ojos. Si esas fibras se cortan, ya no hay quien mande órdenes. El núcleo puede estar entero, estar sano, pero si no recibe órdenes, no va a saber qué hacer. Entonces el ojo se va a paralizar. Tenemos también el núcleo motor del trigémino, que está destinado, ¿no?, a ¿qué músculos? Principalmente de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Y los dos pterigoideos, ¿no?, medial y lateral. No solamente a los músculos de la masticación, sino también
al miloioideo, ¿qué más? Al vientre anterior del digástrico, ¿qué más? Al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano. A todos esos 8 músculos inervan, ¿no? O están inervados por el núcleo motor del trigémino. ¿Quién más tiene el núcleo motor? ¿El séptimo? Claro que tiene, Inerva los músculos mímicos. Ustedes habrán escuchado las parálisis faciales cuando falla el núcleo o las fibras que vienen de la, ¿no?, vía córtico-nuclear. El octavo, no, porque esto se dedica a la audición y el equilibrio. 9 y 10 sí tienen también núcleos motores, ¿no? Y se encargan de la musculatura del velo del paladar, tienen también la musculatura de la laringe, musculatura de la faringe, del esófago, del estómago, etc. 11, también músculos del cuello, ¿cómo? No, los escalenos están inervados por el plexo braquial. El esternocleidomastoideo, Trapecio. la parte superior del trapecio. ¿Okay? ¿Y el 12 tendrá núcleo motor? Claro, ¿no? Más desarrollado en la mujer, que es el hipogloso, que siempre hablan y hablan y hablan. Aunque no es cierto, también hay hombres habladores, pero... Entonces, acuérdense de eso, solamente una vía pasa por acá, la vía córtico y punto, nada más. Y luego tenemos, ¿qué otro brazo? El brazo posterior que está acá, aquí se puede ver con bastante claridad. El brazo anterior se encuentra entre la cabeza, el núcleo caudado que está acá, y el núcleo lenticular. El brazo posterior se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular. ¿Y la rodilla dónde se encuentra? En medio de los tres, ¿no? Entre la cabeza, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y tálamo. Bueno, ahí está. ¿Qué cosa pasa por el posterior, por el brazo posterior, ¿no?, de esta cápsula interna? Pasan las fibras temporopontinas y parietopontinas. ¿Okay? Temporopontinas y parietopontinas. Pasan las fibras córtico-talámicas superiores, y pasa lo más importante, la vía córtico-espinal, que es la vía que va a todos los músculos del cuerpo, del cuello hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que pasa por el brazo posterior. Pero este brazo posterior más hacia atrás, miren, ¿ve?, se dobla hacia afuera y se coloca por detrás del núcleo lenticular. Entonces tenemos otro brazo que es el brazo retrolenticular. Brazo retrolenticular, que se encuentra en esta posición. ¿Ok? Por este brazo retrolenticular pasan las fibras ópticas o radiaciones ópticas, como vamos a ver después. Y luego se curva y se va hacia abajo, formando otro brazo. ¿Cómo se llama? Si está debajo del núcleo lenticular, ¿cómo se llamará? Sublenticular. Por donde pasan las radiaciones auditivas. ¿Ok? Las radiaciones auditivas. Entonces, estas son las formaciones de sustancia blanca que tenemos para las fibras de proyección. Todas las fibras de proyección se concentran acá en la cápsula interna. En la cápsula está su brazo anterior, rodilla, brazo posterior, brazo retrolenticular y brazo sublenticular. ¿Bien? Entonces, hasta acá llega el examen. ¿Ok? Hasta aquí llega el examen. Bien. Y que van a la corteza. ¿Cómo se llaman esas fibras? No. Tálamo cortical. Esas fibras mandan información a la corteza. Y una vez que la corteza da información, manda información, ya no por la misma fibra, sino por otras fibras que salen de la corteza y van al tálamo. ¿Okay? Como son como rayos de sol, se llama la famosa corona radiada. ¿Okay? Las fibras que vienen, ¿no?, de la parte anterior, ¿no?, de la corteza cerebral, fueron las corticotalámicas anteriores. Las que vienen de la parietal y vienen del temporal, las corticotalámicas superiores. Las corticotalámicas anteriores vienen por el brazo anterior, las corticotalámicas anteriores, vienen por el
brazo anterior. Las corticotalámicas superiores vienen por el brazo posterior y las corticotalámicas posteriores, que vienen del lóbulo occipital hacia el tálamo, vienen por el brazo posterior.